Continuamos en Encuentro de Negocios en este episodio más para nuestras plataformas digitales y aquí también en Radio Nicolaita. Está con nosotros Rodrigo Ortiz, como cada semana, con su análisis de la Bolsa de Valores y criptomonedas. Mi estimado Rodrigo, gracias por estar con nosotros aquí en Encuentro de Negocios. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo y todo tu público radio escucha. Bien, cuéntanos esta semana cómo estuvo el comportamiento en los mercados. Pues mira, mi estimado Brian, ha sido una semana bastante interesante, bastante movida. Tenemos una diferencia interesante. En Estados Unidos tenemos fuertes alzas superiores al 2%, con máximos históricos tanto en el Standard & Poor's como en el Dow Jones, llegando a sus máximos históricos, rompiendo récords día tras día, semana de fiestas, semana de que rompen la champán para seguir esta fiesta en los mercados. Y en cambio en México tenemos el lado contrario de la moneda, tenemos fuertes bajas, 1.62% en el IPC de mexicano. Esto golpea, principalmente afecta la renuncia de Carlos Ursúa, de secretario de Hacienda. Es un golpe muy duro para la economía mexicana, le da da incertidumbre, lo que siempre hemos hablado de los mercados, da incertidumbre, y esto golpea fuertemente a la bolsa mexicana, la cual se separa totalmente de la bolsa de Estados Unidos. Sí, máximos históricos en los Estados Unidos, históricos totalmente. No había tocado el puntaje que está teniendo ahora las bolsas en los Estados Unidos. Y sí, como lo mencionas, México se vivió esta tensión durante la semana en la que renuncia el secretario de Hacienda, llega un nuevo secretario. Al parecer muchos analistas le dan su voto de confianza de que pudiera tranquilizar a los mercados. Hubo una conferencia de prensa casi de inmediato por la tarde, el día que hubo la renuncia, se hace el nombramiento del nuevo secretario de Hacienda, sale el secretario de la Hacienda en la tarde-noche de ese mismo día en el que se anunció la renuncia y también el ingreso del nuevo secretario. Y al parecer eso tranquilizó a los mercados y el peso tuvo una alza, pero se recuperó un poco ya al finalizar el día. Así es, estimado Brian, respecto al peso mexicano, logra terminar con una ligera alza frente al dólar estadounidense del 0.14% para final de la semana. Sí tiene un golpe muy duro durante el día de la noticia, mitades de semana, se sube 1.40% en un día, una fuerte alta, al dar de la noticia de que Herrera iba a entrar a ser el nuevo secretario de Hacienda. Calma el mercado. Sin embargo, yo no creo que la renuncia de Ursúa es un partaguas muy fuerte. Los motivos que él pone en su carta son muy directos, y aunque tranquilizó a los mercados en cuanto al tipo de cambio, en cuanto a inversiones realmente no, y los analistas cada vez están viendo una poca atractivo a la bolsa mexicana de valores ante tanta incertidumbre, el crecimiento que se está desacelerando, incluso la recesión técnica en la que probablemente entre México a finales del mes. Entonces, estos datos realmente a los inversionistas extranjeros y nacionales les hacen mucho ruido, y por estos momentos no están viendo con fortaleza realmente a la bolsa mexicana. Al tipo de cambio sí lo ven un poco todavía fuerte, que todavía puede llegar a bajar un poco más. Esto debido a las fuertes alzas que tiene previo a las elecciones. Tuvo movimientos muy duros, noticias macroeconómicas muy duras, o sea, afectaciones tanto internas como externas hacen que el tipo de cambio se eleve, llegando a máximos, llegando a 22 pesos por dólar, pero sin embargo ahora un poco más tranquilos, analizando el panorama, ven que el tipo de cambio puede seguir bajando hasta los 18.50 aproximadamente, ya que el panorama está más tranquilo después de fuertes alzas que había tenido. Sí, ¿qué tendría que verse como un buen mensaje para generar nuevamente la confianza tanto del secretario de Hacienda y del mismo presidente directamente en sus tomas de decisiones para recuperar la confianza de los inversionistas ante esto que es incertidumbre total? Porque bueno, se renuncia el ministro de Finanzas, que a nivel internacional se nota como que es algo preocupante que renuncie. Entra alguien que pudiera acalmar a los mercados, pero no sabemos aún qué decisiones vaya a tomar para poder regenerar esa confianza. ¿Qué tendría que hacer tanto el secretario de Hacienda como el presidente para poder generarle esa confianza a los mercados? Lo
mi estimado Brian, es congruencia con lo que se dice y se hace. Esto en el sentido de que ha habido mucha polémica de que el presidente siempre dice que él tiene otros datos, de que él tiene otra información, y realmente eso realmente genera incertidumbre, porque realmente pues hay instituciones que generan datos, instituciones que han representado los datos, y no puedes salir tú a demeritar esa información, porque lo que haces es justamente generar incertidumbre y un panorama claro y oscuro, porque dices, pues, ¿a quién le creo? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la certeza? ¿Cuál es la realidad? Entonces deberían de unificar la información, saber cuál es la fuente muy directamente, explicar perfectamente las metodologías que se utilizan para la información, y con esta información unificada decir qué decisión se está tomando y por qué, pero explicando el motivo y qué impacto esperan obtener con esa decisión, a quién buscan beneficiar, qué crecimiento o qué retorno se espera tomando esa decisión, porque cuando se toman decisiones, como lo pone Ursúa en su carta, que no son sustentadas, eso es lo que realmente al mercado le genera pavor. Realmente que el secretario de Hacienda, todo siempre está en de qué forma renuncia el secretario de Hacienda, pues eso no es una noticia positiva nunca que renuncie. Sin embargo, pues siempre hay motivos. No es lo mismo que renuncias con una carta atacando al gobierno diciendo lo que no te parece, a que si hubieras renunciado porque te ofrecen un puesto internacionalmente, como fue el caso de Cárcel, fue diferente porque fue de Banco de México hacia el BIS, pero al Banco Internacional de Pagos. Entonces se entiende el por qué renuncia, pero con una carta tan dura como lo hizo Ursúa, pues realmente lo único que te deja es una incertidumbre increíble en el país, y por eso realmente los mercados reaccionan tan negativamente a esta renuncia. Sí, una salida abrupta, una salida escandalosa, que eso es lo que más genera incertidumbre, más de que una salida o una renuncia. Es más lo abrupto que de la noticia, que es lo que provoca la incertidumbre. Ahora, a finales del mes se tendrán los datos del segundo trimestre del año para revisar si verdaderamente los datos de crecimiento son aún positivos. En caso de que sean negativos, estaríamos ya hablando de una recesión técnica. Así es, estimado Brian, una recesión técnica, eso ya genera todavía mayor incertidumbre, porque ya es una economía dependiente de Estados Unidos, la cual aún Estados Unidos sí muestra debilidades, pero no lo hace tan a la luz. O sea, los economistas especialistas están viendo debilidades en la economía, pero siguen viendo crecimiento, y que está haciendo un buen crecimiento. Se empieza a desacelerar, y por tal motivo la FED quiere bajar tasas, y eso impulsa el mercado durante la semana. Y entonces ahí México todavía se mantiene por el diferencial de tasas, el cual también ya corre peligro porque Banco de México en su minuta en las minutas reveladas dice que pueden bajar, que Estados Unidos siga creciendo y que México entre a recesión técnica. Cuando nuestra economía es fuertemente dependiente de Estados Unidos, hay algo que está mal, algo se está haciendo, porque esa correlación tan positiva que teníamos con Estados Unidos estos últimos meses y semanas se está rompiendo. ¿En qué lo digo? Estados Unidos crece, México entra en recesión. Van en caminos totalmente opuestos. Se vuelve una correlación negativa de un tiempo para acá, lo cual es habla de un cambio totalmente. Lo mismo pasó con la bolsa, una correlación totalmente negativa. Mientras la bolsa sube fuertemente en Estados Unidos, en México baja. Entonces, estos indicadores ya matemáticos que te muestran eso, ya te están generando miedo, te están generando incertidumbre. Si empiezas a ver que la economía de Estados Unidos está mal y te pega, pues entiendes que a lo mejor no puedes hacer mucho, no tienes margen de maniobra, porque tu dependencia de Estados Unidos es fuerte. Pero cuando ves que estás viendo al contrario de tu dependencia, ahí es donde entra el pavor en los mercados. ¿Qué pasaría si los datos son positivos a final del mes? Que obviamente, hablando en términos estrictamente de concepto de recesión, no entraría como tal, porque no habrían 2 trimestres seguidos de decrecimiento. ¿Qué necesitaría hacer? En este caso, ¿se generaría confianza en los mercados el que los datos del segundo trimestre sean positivos, o crees que continuaría la incertidumbre? Continuaría la incertidumbre, mi estimado Brian. La gente, los inversionistas todavía estarían esperando más datos, más información hacia dónde va a ir la economía mexicana. Estarían muy atentos a los datos económicos que mes a mes se van revelando, pero esto genera incertidumbre. O
O sea, sería una menor incertidumbre, pero sería una incertidumbre un poco más positiva, diciendo, ok, parece que sí va a crecer, parece que hay desarrollo, ok, sí voy a invertir algo en México. No sería tan drástico como si entra en recesión técnica, decir, no, ¿sabes qué? Esto va de mal en peor, vamos a sacar la inversión y mejor movámosle, porque ahorita todos los capitales están yéndose directamente a Brasil. Brasil está siendo el competidor directo de capitales en América Latina. Muchos capitales que están saliendo de México se están yendo hacia Brasil, que hace unos meses era el lado contrario. En México se veía solidez en las instituciones, solidez en el gobierno, solidez en la economía, mientras Brasil entraba en pleitos, no había solidez en las instituciones por la corrupción tan fuerte que sale a la luz. Se ve muy fuertemente golpeado económicamente por los commodities, que son fuertemente dependientes de ellos Brasil, entonces su crecimiento económico se ve disminuido, y entonces pues realmente los capitales se vienen a México. Ahora es el caso contrario, están regresando hacia Brasil para tener su posición en América Latina, pero ahora es de un lado más seguro, como ven los inversionistas. Interesante. El mercado de criptomonedas, mi estimado Rodrigo, ¿cómo se comportó esta semana? Se comporta prácticamente flat el Bitcoin, mi estimado Brian, tiene una ligera alza, es extraño porque una alza del 3.2% y le llamamos ligera, porque estamos acostumbrados a alzas del 12-15% por semana, cuando pues ni siquiera la bolsa dio esa alza, pero ya le llamamos alza ligera cuando es menos de 2 dígitos. Entonces tiene una alza del 3.12%, ahí sigue manteniéndose los niveles de los $11,000, como lo habíamos mencionado. Va a estar ahí un tiempo en espera de noticias, en espera de ver hacia dónde va el mercado. El impulso tanto que le da Facebook empieza a verse mermado. Ahí estuve leyendo varios artículos en la semana. Hay artículos que dicen perfectamente que con la regulación actual puede operar sin ningún problema Facebook su criptomoneda aquí en México, porque la regulación se lo permite, en el sentido de que Facebook se adapta perfectamente a esa regulación. Y mientras en Estados Unidos ahorita está detenido, le han pedido que detenga el proyecto hasta no ver si se necesita hacer una nueva regulación específicamente para Facebook o si va a poder estar con la regulación actual. Entonces, esa incertidumbre de donde está realizándose, que es en Estados Unidos, le pongan pausa, hace que el mercado de criptomonedas se tranquilice un poco y la volatilidad baje, pero sigue con esa tendencia alcista que viene perfectamente desde febrero. Excelente, sí, algo interesante con la criptomoneda de Facebook. Pudiera operar en México, tal vez con las reglas que existen, como tú lo comentas, y de llegar a ser así, yo creo que sería una noticia que también catapulte al Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, en general el mercado de criptomonedas se veía catapultado y se veía beneficiado por una noticia así de fuerte, porque generaría confianza por el respaldo de una empresa tan grande, como lo hemos mencionado siempre, tan grande el respaldo de una criptomoneda. Habla simplemente de confianza y de solidez. Y me puse a investigar los datos que habíamos platicado la semana pasada, mi estimado Brian. Sí. Actualmente, al día de hoy, todavía la penetración bancaria a nivel mundial es del doble que la penetración de Facebook. En el mundo existen se habla de que cerca del 30% de la población mundial no tiene acceso a una cuenta bancaria. Quiere decir que datos del 2017 son estos: 4.200 millones de personas en el mundo tienen una cuenta bancaria, mientras en los mismos datos de 2017 habla que 2.100 millones de personas tienen cuenta en Facebook. Entonces, en este sentido, habla que la penetración bancaria todavía es del doble de personas que las cuentas que existen en Facebook. Entonces, ahí todavía Facebook tiene un mercado tiene un mercado potencial en el cual pudiera ingresar. En caso de lanzar su criptomoneda, pues realmente tendría, ahora sí que puede llegar a aproximadamente un tercio de la población mundial, pero si se logra posicionar con el otro 30% de la población mundial que no tiene acceso a una cuenta bancaria, pues su mercado es realmente grande. Entonces le daría un potencial de crecimiento tanto en cuentas, lo cual aumentaría sus ingresos por publicidad y aumentaría sus ingresos por comisiones de intercambio de criptomonedas. Entonces Facebook puede hacer un muy buen negocio con esa criptomoneda que tanto miedo nos ha dado. Sí, interesante. Al final de cuentas, literalmente Facebook tiene la mitad del número que tiene de clientes o cuentas bancarias el sistema bancario mundial.
sin contar que muchas cuentas de Facebook son falsas, hay muchos bots, hay muchas cuentas que no funcionan como tal, como una identificación propia de una persona, sino que literalmente son cuentas falsas y que disminuiría por muchos millones de cuentas ese tipo de pues usuarios, ¿no? Así es, mi estimado Brian, pero entonces eso nos habla del potencial que tiene Facebook para ingresar como competencia al sistema bancario. Entraría como un competidor pequeño, estamos hablando aproximadamente, quitando los bots, a lo mejor hablaríamos que entraría con un tamaño cercano a un tercio o una cuarta parte del sistema bancario, pero pues de ahí pudiera expandirse y crecer aún más. Excelente. Bueno, pues te agradezco que hayas estado con nosotros, mi estimado Rodrigo, y nos escuchamos por aquí la próxima semana en todas las plataformas, tanto en Radio Nicolaita como en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, y ya también en YouTube está nuestro canal con los podcasts cada semana, mi estimado Rodrigo. Muchas gracias, mi estimado Brian, un gusto poder participar una semana más aquí en tu programa. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Hasta la próxima.